Empezar pequeño y soñar en grande. Es así como cosas que pareciesen imposibles son traídas a la realidad por grandes visionarios y emprendedores. Y fue así justamente como empezó Amazon, desde una simple empresa de venta de libros online, cuyas operaciones se hacían en un cuartico de una casa que ni siquiera tenía suficiente electricidad para poner en funcionamiento una máquina de fax y una impresora, hasta convertirse en la gran multinacional tecnológica que es hoy en día, presente en casi cualquier rincón de este mundo. Y obviamente, por ser una de las empresas más grandes que existen, sus acciones se pueden comprar en la bolsa de los Estados Unidos. Pero ¿será que esta empresa está cara o está barata? ¿Cuáles son los riesgos de invertir en esta gigante tecnológica? Todo eso es justamente lo que vamos a discutir hoy al analizar los resultados recientemente publicados por esta empresa. Como es costumbre, ¿qué es Amazon y qué hace esta empresa? Amazon es otra de las multinacionales tecnológicas de los Estados Unidos, principalmente conocida por su página Amazon.com, donde se encuentra un furgo de cosas, desde pasta dental hasta computadores súper potentes, desde cuadros decorativos hasta herramientas de construcción pesada. Y sin embargo, dado que ha crecido tanto y para controlar sus operaciones necesitó de desarrollar sus propios servidores y centrales de cómputo súper poderosas para poder manejar la cantidad de órdenes que reciben, pues las mayores ganancias actualmente provienen justamente de los servidores de cómputo en la nube que ofrecen a través de AWS, es decir, de Amazon Web Services. Pero bueno, más concreto, ¿de dónde es que provienen los ingresos de Amazon? Primeramente, de su página Amazon.com y todo lo que venden allí. Ellos también son dueños de una cadena de supermercados caribeña que existe allá en los Estados Unidos llamada Whole Foods, además de que tienen un par de tiendas físicas en las que venden los mismos productos que venden en Amazon.com, pero en esas tiendas no hay ni cajeros ni nada. Lo que se ponga en el carrito inmediatamente se le carga a la cuenta de Amazon Prime. Muy bueno ese servicio en lugares donde no roben mucho, porque si fuera aquí en la Colombia, limpiarían esas tiendas en menos de lo que canta un gallo. Tienen ingresos de terceros que venden en Amazon.com, que todo lo que ellos venden no es que ellos mismos lo ofrezcan, sino que otra gente también paga unas comisiones para ofrecer sus productos en la página de Amazon, y pues ahí utilizan la infraestructura y la logística de Amazon para que los productos ofrecidos y que los compran pues sus clientes pues lleguen a su destino. Y obviamente eso no es barato y genera un gran ingreso para Amazon, como se puede ver en la tabla en pantalla. También tienen ingresos por publicidad, es decir, para poner productos en la parte superior de los primeros resultados que salen cuando uno busca algo en Amazon.com. También tienen ingresos por suscripciones, que ellos tienen el programa de Amazon Prime para entregas más expeditas, más rápidas, que también incluye su servicio de Prime Video, su servicio de streaming. Tienen los ingresos de AWS, que es el líder mundial en servicios de cómputo en la nube. Y finalmente, la línea de otros, que incluye servicios médicos, principalmente con venta y entrega de medicamentos, licencias y una tarjeta de créditos que ellos también ofrecen. Entonces, así es que gana dinero esta empresa, vendiendo un mundial de cosas y prestando muchísimos servicios por las páginas de Amazon.com y pues por AWS. Pero ¿por qué digo que AWS es la mayor fuente de ganancias? Pues eso es por esta otra tabla en la que consolidan los ingresos simple y sencillamente por productos y servicios que no sean AWS y los que vienen de AWS. De la venta de productos y servicios a través de Amazon.com a nivel de Norteamérica, Amazon recibió 86.341 millones de dólares, pero vender eso le costó 81.358 millones de dólares. Es decir, le sobraron 4.983 millones de dólares nada más. Obviamente, eso es una platiza para los miserables insectos como usted o como yo, pero no es absolutamente nada comparado con los 86.341 millones de ingresos que tuvo Amazon en esa parte. Esa ganancia porcentual es bien pequeña, del orden del 5.8%, y ni siquiera se han descontado los impuestos de ahí. La cosa se pone aún peor a nivel internacional, pues los ingresos que tuvo Amazon de la parte internacional fueron 31.935 millones de dólares, pero para hacer esas ventas tuvo que gastar 31.032 millones de dólares, lo cual significa una ganancia aún más pequeña de 903 millones de dólares o de 2.8% nada más. Pero sorpresa, llega AWS con imponencia, de lo cual tuvo ingresos de 25.037 millones de dólares, pero esas ventas le costaron 15.616 millones, lo cual es una ganancia de 9.421 millones de dólares o de un 37.6%. Es decir, las ganancias operacionales de Amazon vienen casi que completamente de AWS. En la venta de productos y servicios a través de Amazon.com, esta empresa gana poco o pierde plata a veces inclusive. Por eso es justamente que AWS es considerada la joya de la corona al invertir en Amazon, puesto que es justamente de ahí que vienen las ganancias y de ahí es que viene el crecimiento también, porque AWS está creciendo bastante, 17% en comparación con el primer trimestre del año anterior, que es la mayor tasa de crecimiento de todos sus ingresos
ingresos, como usted también lo puede ver en esta otra tabla que le muestro en pantalla. Pero bueno, ¿qué resultados tuvo Amazon en este primer trimestre? En términos de ingresos, 143.313 millones de dólares en el primer trimestre de este 2024 frente a 169.961 millones de dólares el trimestre pasado y 127.358 millones el primer trimestre del año pasado, lo cual representa crecimientos del menos 15.7% y 12.5% respectivamente. Un gran decréscimo en la comparación trimestre a trimestre, pero un gran aumento en la comparación año a año. El decréscimo en la comparación con el último trimestre del año pasado es efecto de temporada, porque como yo siempre le digo, cada empresa tiene sus temporadas y la época decembrina o la época de final de año pues es típicamente muy buena para todas las empresas que venden productos físicos como Amazon, puesto que la gente en la época de final de año gasta mucho más. Además de que en la época de final de año también están las compras de octubre, de Halloween, pues están las compras del Día de Acción de Gracias, está el Black Friday, está el Cyber Monday y obviamente está la época decembrina y se sabe que ahí la gente gasta mucha más plata. Por eso es que los ingresos son más grandes que en cualquier otra época del año y usted puede ver eso en la tabla en pantalla, donde se ve que la barra correspondiente a la época de final de año es más grande que las anteriores, pero en comparación con el primer trimestre del año pasado se ve una gran mejora de 2 dígitos, que para una empresa tan grande como Amazon es algo verdaderamente increíble, que literalmente Amazon es la tercera empresa más grande de este mundo en términos de ingresos, solo por detrás de los supermercados Walmart y de la petrolera Saudi Aramco. Entonces un crecimiento de 2 dígitos en los ingresos es algo verdaderamente abismal, es demasiada plata de más que le entra a esta empresa. En términos de efectivo neto proveniente de las operaciones, 18.989 millones de dólares en este primer trimestre que acabó de pasar, 42.465 millones el último trimestre del año pasado y 4.788 millones el primer trimestre del año pasado, lo cual significa crecimientos de menos 55.3% y 296.6% respectivamente. De nuevo, el primer decréscimo simple y sencillamente por efecto de temporada y el otro un poco exagerado, casi 300%, no es por temporada, sino que es algo realmente histórico, pues nunca en la historia le había ido tan bien a Amazon a nivel operacional en el primer trimestre del año. Así que muy bien en este aspecto, puesto que está mejorando su eficiencia y su margen operacional. En términos de compra y mantenimiento de propiedades, edificios y equipamientos que la empresa necesita para sus operaciones, 14.925 millones de dólares en este trimestre, 14.588 millones de dólares el trimestre pasado y 14.207 millones el primer trimestre del año pasado. Eso de crecimientos del 2.3% y del 5.1%. Son crecimientos bajos en general. Los grandes crecimientos a este respecto fueron en el 2020, donde Amazon invirtió pesado para establecer sus data centers y su red logística, pero ya el CAPEX ha venido disminuyendo poco a poco, puesto que ya construyó la mayor parte de las cosas que necesita y ahora es momento de comenzar a recoger los frutos de esas inversiones pasadas. Y finalmente, en lo que más me fijo yo, que es el flujo de caja libre, el free cash flow, 4.064 millones de dólares en este trimestre, 27.877 millones de dólares el trimestre pasado y menos 9.419 millones de dólares el primer trimestre del año pasado, lo cual son crecimientos del menos 85.4% y menos 143.1% respectivamente. El primer decréscimo es simple y sencillamente efecto de temporada de nuevo, pero el otro, superior a 100%, es porque el primer trimestre del año pasado Amazon generó un FCF negativo. Entonces, por eso es que es ese porcentaje negativo y superior al 100%. De nuevo, en teoría no se calculan porcentajes pasando de un número positivo a uno negativo o viceversa, pero yo lo hago simple y sencillamente para mostrarle lo ridículo que es la mejora que ha tenido Amazon en la comparación anual. Es algo verdaderamente histórico porque nunca en la historia Amazon había tenido un primer trimestre del año con un FCF positivo, como se puede ver en pantalla. ¿Fueron buenos los resultados entonces? Sí, fueron buenos, especialmente enfocándonos en la comparación anual, pero algo que sí debo decir es que Amazon apenas está comenzando a ser consistente en la generación de FCF positivo trimestre a trimestre, porque mire que hasta el primer trimestre del 2023 el FCF era creciente, sí, pero inconsistente y muchas veces negativo, especialmente en el primer trimestre del año, que siempre solía ser pésimo en términos del FCF porque siempre era negativo, como usted lo puede ver en pantalla, pero eso cambió este año porque mire que fue positivo. Ya le dije que tuvo un FCF positivo. Eso puede ser interpretado como que las cosas de ahora en adelante van a ser mucho mejores en términos del FCF para Amazon, puesto que rompió con ese patrón histórico de hace ya varios años. Y en términos del FCF por acción,
la situación sí se pone un poco fea porque Amazon está diluyendo a sus accionistas en términos de que ha venido aumentando poco a poco el número total de las acciones negociadas en bolsa, pero después de años pesados como lo fueron el 2021 y el 2022 con esa serie de inversiones fuertísimas en CAPEX que afortunadamente ya concluyeron, es de esperar que ahora comience a generar grandes flujos de caja libre, tanto total como por acción. Y es que ellos mismos dicen que fue un muy buen trimestre, un muy buen comienzo del año, pero que aún todos sus negocios apenas están comenzando y por tanto las ganancias, las mayores ganancias aún están por venir. Eso es lo que hace que Amazon tenga un valuation tan alto como lo veremos en un momento. Y es que a pesar de ser una empresa tan grande, su lucratividad apenas está empezando. Es decir, sus mayores ganancias aún están por venir. A pesar de estas inestabilidades e incertidumbre que genera el hecho de que las mayores ganancias estén por venir, sin lugar a dudas, Amazon es una de las pocas empresas que realmente pueden lucrar de la inteligencia artificial, no solamente en el sentido de que van a ser más eficientes en sus operaciones, sino que ellos mismos ofrecen servicios de inteligencia artificial a través de AWS, principalmente con Amazon Bedrock, que es literalmente un servicio empresarial que ellos ofrecen para desarrollar y escalar aplicaciones utilizando inteligencia artificial generativa. Y en el mismo reporte trimestral, ellos dicen que tienen varios clientes, por ejemplo Siemens y Philips utilizando Bedrock justamente para desarrollar sus aplicaciones. También tienen a Audi e inclusive tienen a DFL, que tengo entendido que son los encargados de operar y representar la liga alemana de fútbol, incluyendo la Bundesliga y la Bundesliga 2, entre otras competiciones del fútbol alemán. Ahí se puede ver por qué AWS es la joya de la corona. Por eso es que AWS es el mayor proveedor de cómputo en la nube del mundo, porque esos pesos pesados del mundo empresarial los escogen para trabajar con ellos y permanecen trabajando con AWS por mucho tiempo, porque su servicio y sus capacidades en esto de servidores de cómputo en la nube e inteligencia artificial generativa y muchos otros aspectos de los servicios que presta Amazon son muy, pero muy excelentes. Bueno, Alejandro, pero algo malo debe tener esta empresa, pues aparte de invertir mucho en CAPEX, pues que solo es ese detalle ya. No, obviamente también hay otros riesgos. A nivel internacional, uno de los mayores competidores es Alibaba, que si bien no funciona tan rápido aquí en Latinoamérica, igual le compite sobre todo en precios a Amazon. Obviamente lo que se ahorra en precio monetario al pedir de Alibaba se paga en tiempo de espera, pero es que nada es gratis en esta vida. Además, en Europa Alibaba funciona muchísimo más rápido, puesto que queda mucho más cerca. Y a nivel local, pues, de Latinoamérica específicamente, Mercado Libre es y seguirá siendo mayor que Amazon por muchísimo tiempo, tal vez para toda la vida. Amazon siempre tiene una presencia fuerte en Brasil y en México, pero de resto Mercado Libre se lleva por los cachos a Amazon en esta región. Entonces la competencia es ardua y abundante porque Mercado Libre funciona muy pero muy bien y se está expandiendo a otros negocios, por ejemplo ofreciendo suscripciones gratuitas de Disney Plus al suscribirse, al comprar pues la suscripción a los niveles que Mercado Libre ofrece, y también tiene servicio de banking con Mercado Pago y sus tarjetas de crédito. Entonces, en mi opinión, Mercado Libre es la principal competencia que tiene Amazon en Latinoamérica y Alibaba es la mayor competencia en la región de Europa y Asia. A nivel de cómputo en la nube, si bien AWS es el líder, Microsoft Azure y Google Cloud no le pierden el paso y ofrecen excelentísimos servicios que incorporan inteligencia artificial generativa de muy buena manera también. Otra cosa que ellos tienen es que invierten plata, mucha plata en otras empresas, y esas inversiones, por lo menos una de las más recientes que hicieron, que fue en la empresa Rivian, ha probado ser uno de los peores errores financieros que han cometido, puesto que en el 2019 Amazon invirtió un mundial de plata en Rivian y se comprometió a comprarle otro mundial de Vans para repartir sus productos. Tanto así que cuando Rivian hizo su IPO, Amazon tenía el 20% de las acciones de esta empresa, pero pues Rivian ha caído nada más ni nada menos que 84% desde su IPO. Entonces esa plata se perdió y se perdió con bestialidad. Que esa pérdida puede ser usada para abatir impuestos, sí, pero igual es plata que se perdió y que estadísticamente nunca se va a recuperar, porque para recuperar una pérdida tan abismal del 84% se requiere que las acciones de Rivian suban un 525%. ¿Y cuándo va a subir eso si Rivian está quemando caja a lo bestia para producir y vender sus carros eléctricos, que no son nada baratos, literalmente están por encima de los $100,000, pero por cada $100 de ingresos que genera esta empresa de Rivian, ellos tienen que gastar más de $180 para generarlos. Así no se puede triunfar, Padre Santo, ni siquiera sobrevivir. Y eso es solo uno de los muchos riesgos a los cuales se está expuesto al invertir en Amazon, que es las malas inversiones que sus dirigentes puedan hacer. Entonces hay que estar pilas con eso. ¿Y qué otros riesgos tiene esta empresa?
Aparte de la competencia feroz que enfrenta en esencialmente todas sus líneas de negocio y de algunas malas decisiones de inversión, también hay riesgos por la expansión tan agresiva de esta empresa a nivel mundial. Eso fue justamente lo que causó que su FCF fuese tan negativo en el 2022 y en el 2023. También hay riesgos de potenciales fugas de datos, que Amazon tiene un mundial, una barbaridad de datos. Es muy similar a Meta en este respecto, así que cualquier fuga de datos o falla de seguridad sería terrible para la empresa y por supuesto para sus potenciales clientes que le cogerían recelo por eso. También tiene riesgos por regulaciones internacionales, porque cuando una empresa se vuelve tan pero tan grande como Amazon, ya prácticamente son un monopolio y a los gobiernos sí que les molestan los monopolios y siempre tratan de romperlos. Entonces, en verdad, es bastante de lo que hay que estar pendiente con esta empresa. Pero ¿será que todo eso me lo estoy inventando o qué? No, para nada, Padre Santo. Ellos mismos lo dicen en su reporte trimestral, como usted lo está viendo en pantalla. Entonces, para esa parte de los riesgos, sí recomiendo que la lea muy, pero muy bien, porque ellos detallan de muy buena manera todos los riesgos que esta empresa tiene. Y todo eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta antes de ir a invertir en Amazon. Pero bueno, vamos ahora al plato fuerte, que es el valuation. ¿Qué uso yo para determinar el precio justo de una empresa? Un modelo simple de DCF con 6 ingredientes. El primero es el FCF por acción inicial, luego la tasa de crecimiento del FCF durante los primeros 5 años, luego la tasa de crecimiento del FCF durante los posteriores 5 años, el múltiplo FCF al final de 10 años, la tasa de descuento y la margen de seguridad para dejar una chance de ganancia aun si las suposiciones se tornan incorrectas. Para el FCF inicial, que sería el completo del 2024, siempre me gusta estimarlo a partir de los ingresos, porque típicamente si las empresas dan guidance, es decir, dan alguna orientación sobre lo que el futuro les depara, lo hacen justamente a nivel de los ingresos. Amazon dio guidance de que para este segundo trimestre del 2024 los ingresos crecerían entre 7 y el 11% en comparación con los del mismo periodo del 2023, y a nivel histórico, en los últimos 5 años, los ingresos de Amazon han aumentado a un ritmo abismal del 19.8% compuesto anual. Es increíble cómo, siendo una de las empresas con mayores ingresos en el planeta, sigue aumentando sus ingresos a un ritmo de casi 20% anual. Es realmente impresionante. Obviamente, eso tiene el impacto del COVID metido ahí, que por el COVID la gente comenzó a pedir muchísimas, pero muchas más cosas online, y Amazon ha sido un gran beneficiario de esto, pero pues igual continúa creciendo mucho. Con base en los crecimientos que ellos mismos pronostican, creo yo razonable asumir que los ingresos van a incrementar alrededor del 10% frente al 2023, hasta un total de 632.264 millones de dólares. E históricamente, el FCF anual de Amazon ha estado en alrededor del 7% de los ingresos, lo cual nos daría para este 2024 un total de 44.258 millones de dólares de FCF. Ahora bien, en los últimos 5 años, Amazon ha incrementado el número total de sus acciones negociadas en bolsa a un ritmo compuesto del 0.3% trimestral. Asumiendo que eso se mantenga, el número total de acciones de Amazon debería pasar de 10.670 millones de acciones actuales a aproximadamente 10.767.9 millones de acciones a final del 2024, y eso da un FCF por acción de $4.11 para este 2024, un crecimiento expresivo frente al FCF de años pasados, especialmente motivado por las mejores operacionales que ellos vienen reportando. Entonces, eso es lo que yo espero de FCF para Amazon en este año. En términos de tasas de crecimiento, el FCF por acción de Amazon ha crecido a un ritmo compuesto anual del 12.2% en los últimos años, pero antes de las grandes inversiones causadas por la pandemia, estaba creciendo a ritmos bárbaros del 27, 50 hasta 70% compuesto anual, lo cual es ridículo. Por tanto, dado que ya hizo las inversiones pesadas y dado que viene mejorando la parte operacional de tal forma que pueda seguir invirtiendo pesado sin la necesidad de consumir caja, creo yo razonable asumir una tasa de crecimiento del 22% fija para los primeros 5 años y de 15% para los siguientes 5. Para el múltiplo FCF al final de los 10 años utilizamos la vieja confiable página de Macro Trends, donde podemos ver que Amazon siempre ha sido negociada bastante cara. Eso se debe principalmente a la expectativa de que las ganancias serán mucho, pero mucho mayores en el futuro, es decir, por ser considerada una empresa de crecimiento. Yo no creo razonable considerar un múltiplo tan caro para esta empresa, pero pues tampoco creo que deba ser negociada a puchos de tabaco. Por tanto, voy a poner un múltiplo de 30, literalmente el más caro que he considerado para las empresas que he analizado en estas píldoras financieras. En términos de la tasa de descuento, voy a exigir también un 15% que siempre exijo, es decir, que ese es el retorno anual que quiero obtener de esta acción. Y finalmente, como margen de seguridad, como esta empresa cuando quiere invierte pesado y resulta con una FCF
FCF bien negativo, voy a exigir un 20% para el margen de seguridad. Con todas esas suposiciones, yo obtengo un precio justo para Amazon de $156.7, lo cual está bien por debajo de los 185, casi $190 por los cuales está siendo negociada en la actualidad. Por tanto, está bastante caribeña, específicamente 18.1% cara de acuerdo a mis cálculos y a mis suposiciones. Obviamente, los cálculos dependen crucialmente de las suposiciones usadas, así que mirando esta tabla de sensibilidad con diferentes tasas de crecimiento para los 10 años proyectados, podemos ver que Amazon solo estaría a un precio justo si creciese a un ritmo impresionante del 27% anual durante los primeros 5 años y de 15% para los siguientes 5, lo cual creo yo que es bastante difícil, aún más para una empresa que ya es tan grande como Amazon. ¿Es imposible de lograrlo? No, obviamente no. Nada más es que reduzcan un poco el CAPEX, que dejen de aumentar el número de sus acciones y listo. El problema es que si hacen eso, tal vez puedan dejar de ser tan competitivos y no podrían seguir expandiéndose en regiones como Asia, donde ahora le están pegando bastante duro, especialmente en la India. O se quedarían por detrás de sus competidores frente a lo que respecta a inteligencia artificial generativa, lo cual sería bastante problemático porque los principales competidores, que son Azure y Google Cloud, comenzarían a comerle cuota del mercado en el segmento de cómputo en la nube, que de nuevo es donde más ganancias saca Amazon. Ahora bien, yo creo haber asumido un múltiplo de FCF justo de 30 al final de 10 años, que es caro, pero por lo menos no tan caro como el múltiplo actual. Si Amazon sigue posponiendo sus lucros invirtiendo pesadísimo para el futuro, pero demuestra seguir teniendo tasas de crecimiento salvajemente altas, podría justificar un valuation más caro. Y como esta empresa es de las más caras que he evaluado en términos del múltiplo FCF, pues voy a darle el lujo de la duda y por eso voy a considerar una segunda tabla de sensibilidad, pero con un múltiplo más caro, de 40 al final de los 10 años, para mostrarle a usted, estimado espectador, lo cuidadoso que hay que ser con los cálculos y las suposiciones, dado que el resultado de estar cara o barata depende fuertemente de las suposiciones usadas y de qué tan realistas sean. Entonces, solo cambiando ese múltiplo para 40 y manteniendo las otras suposiciones iguales, de 22% de crecimiento del FCF por acción durante los primeros 5 años y de 15% para los siguientes 5, y el FCF inicial de $4.11, eso nos daría la siguiente tabla de sensibilidad, donde bajo las suposiciones del caso base, es decir, ni muy optimista ni muy pesimista, eso da un precio justo actual por la acción de Amazon de $195, es decir, que estaría ligeramente descontada y mucho más si consigue tasas de crecimiento de FCF aún mayores, especialmente durante los primeros 5 años, es decir, entre el 2025 y el 2030. Con esas dos tablas de sensibilidad, espero que le quede bien claro que determinar el precio justo de una empresa no es para nada una tarea fácil y que requiere de bastante cuidado para no ir sacando precios o súper altos o súper bajos que no tengan ni el más mínimo sentido. Pero lo bueno es que no hay necesidad de hacer eso si lo que se quiere es simplicidad a la hora de invertir, puesto que Amazon es una de las mayores 500 empresas de todo el mundo y por eso está incluida dentro del famosísimo VOO de toda la vida. Por tanto, al comprar VOO se está expuesto, ya sea para bien o para mal, a lo que le pase a esta empresa. De tal forma que creo yo que este no es el momento para entrar, para comprar individualmente las acciones de Amazon ni tampoco de venderla, porque tampoco está siendo precificada a tasas de crecimiento o múltiplos hiper ridículos, pero pues en definitiva no está barata en mi opinión, mucho menos teniendo en cuenta los múltiples riesgos y competencia que tiene en la actualidad, que Amazon no es una mala empresa en lo absoluto, ni el futuro es malo para la misma, pero sí hay que tener en cuenta que las expectativas de crecimiento y las condiciones de precificación actuales, aunque no ridículas, sí son extremadamente generosas, es decir, que en mi opinión sí está bastante cara a Amazon, pero ya solo es cuestión de usted decidir por sí mismo si está cara o no bajo sus propias proyecciones, expectativas y análisis en caso de que quiera invertir individualmente en esta empresa. Pero en términos de acciones individuales, creo yo que hay mejores opciones en la actualidad. Específicamente en el sector tecnológico, yo creo que Google sería una excelentísima compra, una mejor compra que Amazon en estos momentos. Pero de Google ya le hice un video entero, así que no siendo más, así se despide este fiel y humilde servidor, Alejandro Hernández Arboleda, y como siempre, que las inversiones fructíferas de largo plazo estén siempre con ustedes. Hasta luego.